Buen día chicos, bueno, ahora vamos a hacer uno de los videos más largos y más importantes porque acá vamos a ver todo subordinadas. Este video está destinado a los que ya vieron subordinadas, ya vieron coordinadas, ya vieron todo, pero todavía no entienden, ¿sí? Les queda una semana para el final y saben que les van a tomar oraciones subordinadas, ¿sí? Yo en este video les voy a explicar, les voy a enseñar a reconocerlas y les voy a enseñar a analizarlas. No les voy a dar toda la teoría, para eso tienen sus carpetas, sus manuales, internet, ¿sí? Yo estoy acá para explicarles, que ustedes entiendan, ¿sí? Otra cosa, bueno, sí, ya más adelante las subordinadas adjetivas, sustantivas y adverbiales las vamos a ir desglosando en otros videos, pero este es para los que rinden ya y les van a tomar sí o sí, porque sí o sí entre oraciones y es lo que más me cuesta. Bueno, para ustedes es este video. Suscríbanse al canal y denle me gusta y pásenle al resto de sus compañeros. Bien chicos, vamos a empezar con el video de todo subordinadas. Va a ser un video largo, posiblemente lo tenga que dividir. Así que si me confundo, me corregiré, me autocorregiré y si me interrumpen pongo pausa, sí, pero no puedo estar grabándolo 1000 veces. Vamos a empezar con las subordinadas. Vamos a ver ejemplos de texto, ejemplos de oraciones, cómo distinguir si es una o si es otra, cómo reconocerlas de manera fácil, ¿sí? Las oraciones subordinadas obviamente son oraciones compuestas. Tienen que haber visto mínimamente el video anterior sobre las oraciones compuestas, ¿sí? ¿Qué pueden ser las oraciones compuestas? Por coordinación, por yuxtaposición o por subordinación. Coordinación y yuxtaposición están en el video anterior. Vayan a verlo, les va a servir mucho en los dos anteriores. Y por subordinación es lo que vamos a ver ahora, todos subordinadas. De todas maneras, en el texto que entre ahora van a entrar también coordinadas y yuxtapuestas, ¿sí? Va a entrar todo, como si fuese un final, como el final que les pueden llegar a tomar. Las subordinadas, obviamente coordinadas y yuxtapuestas están en un mismo nivel de jerarquía, ¿sí? Mientras que las subordinadas, mi subordinado es alguien que está debajo mío, que depende de mí. Quiere decir que una oración depende de otra que la contiene. ¿Se acuerdan cómo marcábamos las coordinadas y las yuxtapuestas? Las suboraciones que había dentro de una gran oración, ¿sí? Marcábamos siempre, por ejemplo, tenemos una gran oración y marcábamos entre paréntesis las oraciones que la componían, ¿sí? Bien, así marcamos las oraciones. Ahora, las suboraciones, ¿cómo las vamos a marcar? Con piquitos, ¿sí? Esto háganme caso, lo van a necesitar. Bien, las subordinadas pueden ser adjetivas, pueden ser sustantivas y pueden ser adverbiales, ¿sí? A las adjetivas en general las conocen como pía, a las sustantivas como pis y a las adverbiales como piada. En verdad esta I significa incluida en vez de subordinada, pero es más fácil decir pis, pía y piad que ps, psa, ps, ad, ¿sí? Entonces por eso pis, pía y piad. Es lo mismo, subordinada o incluida es lo mismo, depende cómo lo llamen en su colegio. Bien. Así como había nexos que me marcaban las coordinadas y las yuxtapuestas, también van a haber diferentes nexos que me marquen las subordinadas. Es decir, para que haya una nueva oración y una oración subordinada, vamos a tener sí o sí un nexo subordinante, que ya vamos a ver, pueden ser muchísimos, y además un verbo conjugado. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya una nueva oración, ¿sí? Ya van a verlo esto más claramente. Tiene que haber un verbo conjugado, tiene que haber una oración nueva, ¿sí? Bien, además, la subordinada adjetiva se llama así porque cumple totalmente el rol de un adjetivo, ¿sí? Y se puede reemplazar por un adjetivo. Por ejemplo, en la frase la niña linda, ¿cuál es el adjetivo? Linda, ¿no es cierto? Ahora, si yo y ese linda iría como modificador directo en mi oración, ¿no es cierto? En mi sujeto. Si yo a ese linda lo cambio con una oración que tenga sujeto y predicado,
¿sí? Eso va a ser una subordinada adjetiva. La niña que está allí tiene verbo y tiene el qué, tiene un nexo subordinante, ¿sí? Y lo puedo cambiar a toda esa frase, la puedo cambiar por un adjetivo, cualquiera sea, ¿sí? Lo mismo las sustantivas, van a poder reemplazarse totalmente con un sustantivo y van a cumplir las funciones que cumple el sustantivo. Si, por ejemplo, la niña es buena, ¿no es cierto? Niña, que es mi sustantivo, ¿qué función está cumpliendo? La función de sujeto. Todo esto ya lo vamos a ver, tranquilos. La función de sujeto, ¿no es cierto? Entonces, si yo cambio niña por una oración con nexo y sujeto y verbo conjugado, una oración que tenga en sí misma sujeto y predicado, voy a tener una subordinada, ¿sí? La que está allí, sujeto, es mi hermana, ¿sí? Predicado. Bien, como está cumpliendo la función de sujeto, la función que cumple un sustantivo, va a ser una subordinada sustantiva. También puede ser un objeto directo, por ejemplo, me regalaron eso, me regalaron una casa, ¿sí? Una casa es un sustantivo. Ahora, cámbienlo por una oración que tenga nexo y sujeto y predicado, o nexo y un verbo conjugado. Me regalaron lo que siempre quise. Fíjense, lo que, la que, el cual, dónde, cómo, por qué. ¿Sí? Todos esos nexos me van a marcar que posiblemente hay una subordinada. ¿Por qué posiblemente? Porque no solo basta con el nexo subordinante, también tengo que tener un verbo conjugado. Ya vamos a ver ejemplos. Bien, entonces la adjetiva va a ser lo que siempre es un adjetivo, modificar a un sustantivo, siempre, porque esa es la función de un adjetivo. ¿Qué va a ser la sustantiva? La sustantiva va a cumplir los roles que puede cumplir un sujeto, un sustantivo, perdón. Puede ir como sujeto, puede ir como predicativo obligatorio, puede ir como objeto directo, puede ir como objeto indirecto, ¿sí? Y la adverbial va a cumplir las funciones que cumplen los adverbios. ¿Qué funciones cumplen los adverbios? Allí, circunstancial de lugar. Entonces, circunstancial de tiempo. ¿Sí? Las adverbiales van a cumplir las funciones de los complementos de los circunstanciales. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, fui a donde nació mi abuelo, tengo yo fui, mi verbo principal, y a donde nació mi abuelo. Bueno, cuando nosotros estábamos en las otras oraciones subrayando verbos y viendo cuál correspondía con cuál, bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Nosotros tenemos un texto, marcamos las oraciones entre corchetes y subrayamos los verbos conjugados. Después vemos si alguno de esos verbos depende de un nexo subordinante. Si alguno de esos verbos depende de un nexo subordinante, entonces tenemos una subordinada. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tiene que tener? Nexo subordinante y verbo conjugado. Acuérdense, verbo conjugado, aquel que pasa por las personas verbales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Morir, amar, cantar, cantando cantando y cantado, ¿sí? O amado, no son verbos conjugados, porque yo no puedo decir yo amar, ¿sí? En cambio, amaba, sí, yo amaba, o él amaba, amábamos, nosotros amábamos, ¿sí? Tiene alguna persona. Fíjense esta oración que está en el texto del video anterior. Un hombre tenía 3 hijos y al morir les dejó algo a cada uno. Sigue la oración, ¿no es cierto? Es una oración compuesta. Pero hagamos de cuenta que termina hasta acá. Bien, ¿qué era lo siguiente que hacíamos? Subrayábamos verbos conjugados. Tenía 3 hijos y al morir les dejó algo a cada uno. Fíjense que morir, acá, es un verboide. ¿Quién tenía? El hombre. ¿Quién dejó? El hombre, ¿sí? Acá tenemos una sola oración, un solo paréntesis. Fíjense acá. Un hombre tenía 3 hijos y cuando murió, cambié al morir por cuando murió, les dejó algo a cada uno.
Ahora, tenemos 3 verbos, pero este murió depende y tiene un nexo subordinante. Ya prestamos atención. Si tenemos un porque, un qué, un cómo, un cuándo, un el cual, un aunque, prestamos atención, lo marcamos, marco este cuándo, ¿sí? Porque tiene un verbo conjugado, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuestro corchete en nuestra oración. ¿Quién tenía un nombre? Ay, perdón, dejó no algo. ¿Quién dejó? El hombre, ¿sí? Y esto, como tiene un nexo subordinante y un verbo, es una oración subordinada. En este caso es una piad. ¿Por qué es una adverbial? ¿Cómo sabemos que es una adverbial? Porque responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo les dejó? Cuando murió, ¿sí? Cumple la función de un complemento circunstancial, en este caso de lugar, piad de lugar o locativa, como quieran. Como cumple la función de un adverbio y de un circunstancial, entonces es una adverbial, ¿sí? Bien, vamos a seguir, vamos a analizar todo tranqui, ¿sí? Fíjense, vamos a ver un par de ejemplos, después vamos a hacer un texto, ¿sí? Pero ahora vamos a ver un par de ejemplos donde vamos a encontrar distintos tipos de subordinadas y vamos a ver por qué es tal tipo de subordinada y no tal otro y cómo se analizan, ¿sí? Bien. Dice así, son muchas oraciones cortitas y fáciles. La niña que está sentada allí es mi prima. Bien, ¿qué hacemos primero? Corchetes, si hay paréntesis ponemos paréntesis, corchetes, después la niña que, acá hay un que, ya mismo lo marcamos, está sentada allí, es mi prima. Bien, tenemos 2 verbos, pero uno de estos verbos depende de un subordinante, o sea que esta no es una oración principal. ¿Cuántos verbos principales tenemos? Uno solo. ¿Cuántos paréntesis tenemos? Uno solo. Y aquí hay una subordinada. ¿Hasta dónde llega mi subordinada? La niña, ¿qué modifica a niña? ¿Que está sentada o que está sentada allí? Todo esto modifica a niña. Bien, está modificando a niña. ¿Quiénes modifican a los sustantivos? Los adjetivos. Entonces, todo esto es una proposición subordinada adjetiva o una pía, ¿sí? Porque cumple la función de un adjetivo. Puedo decir la niña linda. Puedo reemplazarlo por un adjetivo. La niña mala, la niña lo que sea la niña, ¿sí? Bien. Esta oración tiene subordinante y verbo. Yo a esto le puedo preguntar quién está y contestar la niña. Tiene su propio sujeto y predicado. Es toda una oración adentro de otra, dependiendo de otra. Ahora vamos a analizarla, porque la adjetiva se analiza de una manera especial, ¿sí? Primero dividimos en sujeto y predicado. Para eso, ¿qué tenemos en cuenta? El verbo principal, que es. Todas las preguntas se las hacemos al verbo principal, ¿sí? ¿Quién es mi prima? ¿La niña o la niña que está sentada allí? ¿Qué responde esa pregunta? La niña que está sentada allí, ¿no es cierto? Todo esto responde a esa pregunta. O sea que todo eso es mi sujeto expreso simple. Y todo lo demás es mi predicado verbal simple. Acuérdense que este es un verbo copulativo, así que vamos a tener predicativo obligatorio. Bien. ¿Por qué es simple? Porque tiene un solo núcleo, que es niña. La es modificador directo. ¿Y qué es que está sentado allí? Si yo podría decir la niña linda. ¿Qué le pondrían ustedes a linda? A linda le pondrían modificador directo. Entonces a su subordinada le ponen modificador directo. Y además vamos a aclarar que es una proposición subordinada adjetiva, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a analizar la subordinada. Bueno, hagamos el predicado. Es mi núcleo verbal y mi prima es mi predicativo obligatorio, porque es obligación que yo diga algo. ¿Por qué? Porque tengo un verbo copulativo. Bien, que está sentado allí. Esta nueva oración tiene sujeto y predicado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
En la adjetiva es en el único tipo de subordinadas en el que el nexo subordinante cumple función. En el resto, ¿qué hacemos? Separamos el nexo subordinante y recién buscamos sujeto y predicado. Importantísimo, una vez que reconocen su subordinada, como están diciendo que hay una nueva oración, es obligatorio que busquen sujeto y predicado, porque es una nueva oración, y si es una nueva oración, tiene sujeto y predicado, o es unimembre, pero la tenemos que buscar, ¿sí? Bien. ¿Cómo se busca el sujeto? Le preguntamos a el verbo por su sujeto. Y el nexo subordinante, que es un nexo relacionante o relativo, se carga del significado de su antecedente, ¿sí? Esta nueva oración no solo dice que está sentada allí. ¿Qué dice? Este que se convierte en niña. Dice, la niña está sentada allí. Esa es su nueva oración. Acá ustedes leen, la niña está sentada allí. ¿Quién está sentada allí? La niña. ¿Qué significa la niña? En la adjetiva. En la adjetiva, el subordinante se llena del significado de su antecedente. Solamente en la adjetiva y únicamente en la adjetiva, ¿sí? O sea, que acá dice la niña está sentada allí. ¿Y a la niña qué le pondrían ustedes? Sujeto. Además, vamos a decir que es nuestro nexo subordinante o nexo relativo, según lo que le pidan en el colegio. Todo lo demás, predicado verbal simple. Tengo una nueva oración, tengo que volver a buscar sujeto y predicado, ¿entienden? Bien, está núcleo, sentada allí, predicativo obligatorio, ¿sí? Bien. La niña a quien viste es mi hermana. ¿Cómo hacemos? Corchetes. Marcamos nexos si es que los hay. Tiqui, 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 tiqui. Y verbos. Viste y es. ¿Sí? Viste depende de quién, así que no es un verbo principal. Entonces, tenemos un solo paréntesis porque tenemos un solo verbo principal. Y a quien viste está modificando a niña. Lo mismo a quien se va a llenar del significado de niña. Bien. ¿Qué tipo de subordinada es esta? Si modifica a un sustantivo, ¿qué subordinada es? Adjetiva. ¿Estamos? Porque ¿quiénes modifican a los sustantivos? Los adjetivos. O sea que es una proposición subordinada adjetiva. Sujeto expreso simple, predicado verbal simple, núcleo, predicativo obligatorio, niña núcleo, la modificador directo y linda, o sea, a quien viste, modificador directo, ¿sí? Porque los sustantivos modifican a los adjetivos modifican a los sustantivos. Y además marcamos que es una proposición subordinada adjetiva. Bien. Ya marcamos nuestra adjetiva. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Buscarle sujeto y predicado. Y solamente en la adjetiva, a quién o al nexo relacionante o subordinante, le ponemos función en la oración. A las otras no, a las otras los apartamos marcándolo como subordinante y nada más. Bien, si a quién lo tenemos que llenar del significado de niña, ¿qué dice acá? A, la niña viste. Y las preguntas por el sujeto se las hacemos al verbo conjugado. Así tal cual está. No le vamos a poner a la niña sujeto. Eso es un error. Porque le tenemos que preguntar al verbo por su sujeto. ¿A quién viste? No, perdón. ¿Quién viste? Tú viste. ¿Sí? Entonces es un sujeto tácito, tú. Y todo lo demás es su predicado verbal simple. Viste va a ser el núcleo. ¿Y a quién? ¿Qué va a ser? ¿A qué pregunta responde? A la pregunta ¿a quién? ¿A quién? A la niña. Entonces es un objeto indirecto. Y además de ser un objeto indirecto, es mi nexo relativo. ¿Me siguen, chicos?
en la subordinada adjetiva, el nexo subordinante cumple una función, ¿sí? Cumple una función, además de ser nexo relativo. Y además se llena del significado de su antecedente. Pero acá nosotros siempre por el sujeto le vamos a preguntar al verbo conjugado tal cual aparece. Ya se van a ir aclarando todas las dudas, tranquilos. La casa de la cual te hablé está embrujada. Siempre todos los pasos. A ver, ahora el corchete y el paréntesis no parecen tener mucho sentido, pero en un texto sí. Ya vamos a ver un texto también. Ahí está, ¿se está viendo? Ahí. La casa de la cual te hablé está embrujada. Vamos a ver. Tenemos cual, en este caso va a ser de la cual, va a estar todo junto. Hablé y está. Tenemos un nexo y dos verbos. Este verbo no depende de ningún nexo. En cambio, este verbo sí depende de un nexo, del nexo de la cual. Entonces, este verbo no es principal y este sí. ¿Bien? Por lo tanto, acá tenemos una subordinada. Justo esta subordinada está pegado a casa. Y no solo está pegado a casa, sino que lo está modificando. La casa linda, la casa vieja, la casa, lo que quieran. Pueden buscar un adjetivo más acorde a la oración. No importa. Si pueden reemplazarlo por linda, quiere decir que es una adjetiva, ¿sí? Es una proposición subordinada adjetiva. Bien. Porque modifica un sustantivo. Ahora, empezamos siempre por la principal. Le preguntamos al verbo principal por su sujeto. ¿Quién está embrujada? La casa linda, ¿sí? Todo esto. En un primer nivel no podemos separar a la adjetiva de su antecedente. Van juntos. Esto es un sujeto expreso simple y está embrujada, predicado verbal simple. Está mi núcleo, embrujada, PO, ¿sí? Casa, núcleo, la modificador directo. Y linda, ¿qué le pondrían a linda? O sea, de la cual te hablé. Le pondrían modificador directo. Pero no es un modificador directo cualquiera, sino que es un modificador directo que tiene un verbo conjugado. Y si es un modificador directo que tiene un verbo conjugado y un nexo subordinante o de relativo, esta va a ser una proposición subordinada adjetiva. Estamos en la adjetiva, ya les dije, el nexo cumple una función. Como tenemos una oración nueva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar sujeto y predicado. Hacer los dos niveles, los dos, ¿sí? No uno solo, los dos niveles. Primero sujeto y predicado, después modificadores. No se salteen pasos. ¿Cómo busco el sujeto? Preguntándole al verbo conjugado tal cual aparece, porque si no me ponen a esto, me ponen sujeto y creen que ya está bien. No, le preguntan al verbo conjugado tal cual aparece. ¿Quién hablé? Yo hablé. Sujeto tácito. Esta subordinada tiene un sujeto tácito yo. Si mi sujeto está tácito, quiere decir que todo esto es mi predicado verbal simple, ¿sí? En mi predicado, ¿qué es lo primero que marco? El núcleo. Te hablé, quiere decir a ti, o sea que es un objeto indirecto. Y de la cual, ¿qué será? ¿A qué pregunta? ¿A qué pregunta responde? ¿De qué te hablé? De la casa, porque acuérdense que cual, qué, quién, bla, 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 en la adjetiva se llena del significado del antecedente. Esta nueva oración dice, de la casa te hablé. Bien, ¿de qué te hablé? De la casa. O sea que este es un complemento circunstancial de tema o argumento. ¿Sí? Estúdiense las preguntitas que les dejé en la cartilla de los otros videos. Y además es mi nexo relativo. ¿Me siguen, chicos? Todas estas obviamente son oraciones compuestas por subordinación adjetiva, ¿sí? Bien. Seguimos.
Fíjense esta, la casa, son todas similares, pero para que vean cómo esto cumple distintas funciones, cómo el relativo al llenarse con su antecedente y al hacer la pregunta correcta al verbo conjugado, se llena de cumple distinta función, ¿sí? La casa que demolieron el año pasado era de mi abuela, de mi abuelo. Corchete, verbos conjugados. Y si vemos un nexo, le prestamos atención. No siempre que haya un nexo va a haber una subordinada, pero si hay un nexo y un verbo conjugado, ahí sí. La casa que demolieron el año pasado era de mi abuelo. Bien, ¿qué nexo está suelto? Era es mi verbo principal. En cambio, que demolieron el año pasado, que demolieron está marcando una subordinada. En este caso, mi subordinada viene desde que hasta año pasado. ¿Por qué? Porque todo eso es una estructura única, ¿sí? Y modifica a casa, como modifica un sustantivo que es una adjetiva. Porque ¿quiénes modifican a los sustantivos? Las adjetivas. Como tengo un solo verbo principal, tengo una sola oración. Y si tuviese dos, tendría que ver, ya vamos a ver más adelante, tendría que ver si responden a un mismo sujeto o no. Tienen que ver antes el video de coordinadas, obviamente. Bien. ¿Sí? Es lo mínimo que pueden hacer si se la están llevando, ¿sí? Bien, vamos a analizar el predicado. Predicado verbal simple, sujeto expreso simple. Era núcleo de mi abuelo P.O. Bien. Siempre con verbo copulativo, predicativo obligatorio. Bien. Casa, núcleo, la modificador directo y que demolieron el año pasado, o sea, vieja, también es modificador directo. Además de ser modificador directo, es mi preposición subordinada adjetiva. Como tengo una nueva oración, ¿qué es lo que hago? Busco sujeto y predicado. Hago una segunda rayita acá y tengo que tener dos niveles más, ¿sí? ¿Qué hacía yo para analizar esta oración? Lleno a esto de esto. Acá dice: a la casa demolieron el año pasado o demolieron la casa el año pasado, ¿sí? No le pongo sujeto de una a qué, no. Pregunto, ¿quiénes demolieron? Le pregunto al verbo. Ellos, sujeto tácito ellos. Entonces todo lo demás es mi predicado verbal simple. ¿Ven? Demolieron. Va a ser el núcleo. El año pasado, mi circunstancial de tiempo. ¿Y qué va a ser qué? O sea, la casa. ¿Qué demolieron? La casa es un objeto directo, ¿sí? Y además es mi nexo relativo. Ven que este qué puede cumplir distintas funciones. Es más, a veces le van a pedir, hagan una oración con el nexo cual en función objeto directo, o en función sujeto, o en función, ¿sí? Así que por eso tienen que entender el tema de que el sujeto responde al verbo y que este qué o cuál o quién se llena del significado de su antecedente. Fíjense, acá está como circunstancial de tema, acá está como objeto indirecto, acá está como sujeto, acá está como objeto directo. Bien. Me tomé un poco más de tiempo en las adjetivas porque son las más difíciles de analizar. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar de qué se llena el nexo, se llena del significado de su antecedente y además cumple función. En cambio, en las sustantivas y en las adverbiales que vamos a ver ahora, simplemente lo descartamos, ¿sí? Lo sacamos. Bien. Así que ahora lo único que vamos a hacer, también para ir apurando, es reconocerlas. Ya después vamos a analizar en un texto. Vamos a reconocer de qué tipo de subordinada estamos hablando. Es lo único que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Y por qué? Bien, marcamos que aprueben y vienen. Los verbos y los subordinantes. Tenemos los que aprueben y vienen. Tenemos dos verbos, ¿sí? Y tenemos un subordinante. O sea que este no es principal, mientras que este verbo sí es principal. Bien.
¿Quiénes no vienen la próxima semana? Los que aprueben el examen, ¿sí? Todo esto, toda mi subordinada, responde a la pregunta ¿quién o quiénes? O sea que está cumpliendo la función de un sujeto. Si cumple la función de un sujeto, es una proposición subordinada sustantiva, porque ¿quiénes cumplen la función de sujeto? Los sustantivos. En función sujeto, ¿sí? Todo lo demás, predicado. Ahora vamos a ir así, ¿sí? Mis tíos me regalaron lo que siempre soñé. Regalaron lo que soñé. Tenemos verbo, subordinante, verbo. Regalaron no depende de ningún tipo de subordinante. No tiene ningún subordinante adelante. Soñé, sí. Entonces mi verbo principal es regalaron. ¿Quiénes regalaron? Ellos. ¿Qué regalaron? Lo que siempre soñé. Esto está cumpliendo la función de un objeto directo. O sea que es una proposición subordinada sustantiva. Porque, por ejemplo, me regalaron una casa. Casa es un sustantivo, ¿sí? Puedo reemplazarlo con un sustantivo. Pero es un sustantivo, digamos, es un objeto directo que tiene subordinante y verbo. Si fuese un objeto directo normal, sería un objeto directo. Pero si tiene subordinante y verbo, entonces es una subordinada sustantiva, ¿sí? Nunca olvidaré a quien sanó mi corazón. Olvidaré a quien sanó. ¿A quién sanó mi corazón? Olvidaré, obviamente, es el verbo principal. Yo no olvidaré. ¿A quién sanó mi corazón? Responde a la pregunta ¿a quién? O sea que es un objeto indirecto. Pero es un objeto indirecto que tiene nexo y verbo. Y si tiene nexo y verbo, es una proposición subordinada, sustantiva. ¿Por qué? Porque los objetos indirectos los cumplen los sustantivos. Nunca olvidaré a Juana, a María, a Clarita, a quien sea que no tenga que olvidar, ¿sí? Es una sustantiva en función objeto indirecto. Ella es la que conquistó mi corazón. Tenemos un la que, un conquistó y un es. Acá tenemos un sujeto, un predicado y un predicativo obligatorio, ¿no es cierto? Ella es Juana, ¿sí? Juana es un sustantivo, o sea que este es un predicativo obligatorio que tiene nexo subordinante y verbo. Es una proposición subordinada sustantiva. Vamos que tranquis que ya vamos a analizar bien completas las oraciones. Mi hermana, la que te conté, tenemos la que y conté, ya está en Europa. Este conté depende de la que, o sea que está es mi verbo principal. ¿Quién está en Europa? Mi hermana, la que te conté, ¿sí? Todo esto es mi sujeto. Esto está entre comas y especifica a hermana. Entonces es una aposición. Mi hermana, coma, Clara, coma, ¿sí? Es una proposición subordinada sustantiva. Porque esta posición no es normal. Tiene subordinante y verbo. Si tienen subordinante y verbo, son proposiciones subordinadas. Y si están cumpliendo la función que debe cumplir un sustantivo, son sustantivas. Si está cumpliendo la función que debe cumplir un adjetivo, o sea, modificar a un sustantivo, entonces son adjetivas. Y si está cumpliendo la función de un complemento circunstancial, pues entonces son adverbiales. ¿Me siguen? Ya vamos a ver adverbiales y ahí ya les va a terminar de quedar claro. De hecho, ahora vamos a ver adverbiales. Ahora vamos a ver dos adjetivas y un adverbial. Muy parecidas. Fíjense, el lugar donde nació mi abuelo es hermoso. Tenemos donde nació y es. Voy, mi verbo, al lugar a donde nació mi abuelo. Y voy a donde nació mi abuelo. Fíjense, qué parecidas que son. ¿Sí? Sin embargo, a dónde nació mi abuelo, a dónde nació mi abuelo y a dónde nació mi abuelo. Las subordinadas son exactas, pero ¿qué pasa? Acá me está modificando el lugar. Aquí también me está modificando el lugar. En cambio aquí está pedida por un verbo. ¿A dónde voy? A donde nació mi abuelo. Como esta cumple la función de un complemento circunstancial, entonces es una PS adverbial, porque los adverbios
cumplen las funciones de los circunstanciales. En cambio acá va a estar cumpliendo la función de modificador directo y es una proposición subordinada adjetiva. Voy al lugar viejo, ¿sí? Y acá, el lugar viejo es hermoso, o el lugar natal es hermoso, lo que quieran. Y acá también sería voy, es el nexo del predicado, al lugar donde nació mi abuelo. Sí es mi circunstancial de lugar, pero mi subordinada no es todo el circunstancial del lugar. Mi subordinada está modificando al lugar. Así que, aunque esté en un nivel más bajo, sigue siendo una proposición subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque mi subordinada modifica al lugar, ¿sí? En cambio aquí, esta pedida 100% cumple, coincide 100% con mi complemento circunstancial de lugar. Acá está dentro de un circunstancial de lugar, ¿sí? Pero no es el circunstancial de lugar completo. Esta subordinada está modificando al lugar, ¿sí? Está diciendo, voy al lugar lindo. Esta subordinada significa lindo, no significa allí, como acá. Acá significa allí, es un adverbio, es un adverbial. Miren estas tres, chicos. El tiempo, cuando fui pequeño, quedará en mi corazón. Tenemos fui y quedará como verbo, pero fui depende de cuándo. O sea que quedará es mi principal. Recuerdo, verbo, el tiempo cuando fui pequeño. Cuando fui pequeño, obviamente, va a ser mi subordinada. Son iguales a propósito. Y cuando era pequeño, hacía muchas macanas. Bien, marcamos acá tres subordinadas. Ahora vamos a ver qué tipo de subordinadas son. ¿Son las mismas o no? Cuando fui pequeño, modifica a tiempo. Recuerdo qué cosa, el tiempo cuando fui pequeño, es mi objeto directo. Pero cuando fui pequeño, modifica a tiempo. En cambio, acá, cuando era pequeño, hacía muchas macanas. ¿Cuándo hacía muchas macanas? Cuando era pequeño. Es un complemento circunstancial de lugar. De tiempo. Es decir, que esta es una proposición subordinada adverbial. Entonces, hacía muchas macanas. En cambio, acá, recuerdo el tiempo lejano. El tiempo lejano quedará en mi corazón, ¿sí? Acá, ¿qué hacemos? Estas son proposiciones subordinadas adjetivas porque modifican a un sustantivo. Si están modificando un sustantivo, son adjetivas. No importa que el nexo sea cuándo. No va a ser un adverbial solo porque el nexo sea cuándo o solo porque el nexo sea dónde. Va a ser adverbial cuando coincida 100% con su circunstancial. En cambio, cuando esté modificando un sustantivo, modifica a tiempo, ¿sí? Va a ser una proposición subordinada adjetiva. ¿Ven, chicos, la diferencia? Acá, esta está dentro de un gran objeto directo. ¿Pero qué está haciendo mi subordinada? Está modificando a tiempo y significa el tiempo pasado o el tiempo lejano o el tiempo, lo que sea que ustedes quieran decir acá. Lo pueden reemplazar por un adjetivo. ¿Me siguen? Bien, está larga la cosa. Bueno, sigamos, chicos. Fíjense en estas oraciones. ¿Se enojó porque sí? Se enojó porque le mintieron. Acá tenemos enojó, tenemos un porque, tenemos enojó, tenemos un porque y mintieron. Fíjense, acá porque sí va a ser un complemento circunstancial de causa, ¿no? Un complemento circunstancial de causa. ¿Por qué? Porque sí. Y acá, porque le mintieron, es un complemento circunstancial de causa con nexo y verbo. Esta es una proposición subordinada adverbial causal. Y esta no. Esto es un circunstancial de causa normal. ¿Ven? ¿Por qué? Porque una tiene verbo y subordinante y otra no, solo tiene un nexo. ¿Bien? ¿Me siguen o no? Voy a donde siempre quise ir, ¿no es cierto? Esta, sí. ¿A dónde? Es un complemento circunstancial de lugar. Como este complemento circunstancial de lugar tiene subordinante y verbo, entonces es una proposición subordinada adverbial de lugar, obviamente.
Cuando lleguen todos, comenzamos. Cuando lleguen todos, ¿cuándo comenzamos? Cuando lleguen todos. Es un complemento circunstancial de tiempo que tiene subordinante y verbo. Entonces es una proposición subordinada adverbial. ¿Me siguen, chicos? Bien, vine para hablar. Tengo un para. Y este es un complemento circunstancial de fin. Pero hablar no es un verbo conjugado. Es un verboide. Entonces es un circunstancial de fin normal. Vine para que hablemos. Hablemos sí es un verbo conjugado. Entonces, acá tenemos un complemento circunstancial de fin que tiene subordinante y verbo, o sea que es una proposición subordinada adverbial. O sea que mis complementos que tengan subordinante y verbo van a ser subordinadas. Mis objetos directos que tengan subordinante y verbo van a ser subordinadas, sustantivas en ese caso. Mis modificadores directos que tengan subordinante y verbo van a ser subordinadas adjetivas, ¿sí? Los circunstanciales con subordinante y verbo, adverbiales. Los objetos directos, sujetos, predicativos obligatorios, objetos indirectos con subordinante y verbo, sustantivas. Los modificadores directos con subordinante y verbo, adjetivas. O si están modificando a un sustantivo, ¿no es cierto? Aunque estén adentro de otra estructura. Me miró enojada. Me miró así, enojada, circunstancial de modo. Me miró como si me odiase. Este también es un circunstancial de modo, pero que tiene subordinante y verbo. O sea, que es una piad modal. O una PS adverbial modal. Nació en 1800. En 1800, circunstancial de tiempo. Nació cuando no había TV. Cuando no había TV también es un circunstancial de tiempo, pero tiene subordinante y verbo. Entonces es una proposición subordinada adverbial temporal. ¿Entienden? Son complementos circunstanciales o son circunstanciales con subordinante y verbo. Si venís rápido, acá vamos a hacer una mención especial. Hay 3 tipos de adverbiales: concesiva, consecutiva y condicional, ¿sí? Que van como aparte de la oración. Y esas se las tienen que estudiar de manera especial. Tienen la teoría seguramente en sus carpetas, pero ahora se las explico, ¿sí? Condicional es que hay una condición. Si venís rápido, llegamos bien. Si no venís rápido, no llegamos, ¿sí? Esta es una condicional. Yo pongo una condición para que podamos llegar. Que vengas rápido. Hay una condición y siempre va a estar el sí. La concesiva, con C de casa, si va, ¿sí? Concesiva. Consecutiva es con S, concesiva con C. Te concedo que vos vengas rápido, pero igual no llegamos. Sí, viniste rápido, pero no llegamos. Te concedo algo, pero igual no, ¿sí? Aunque estudiaste, desaprobaste. Es el aunque. Te concedo algo. Sí, concedo, es verdad, estudiaste, pero bueno, no llegaste, ¿sí? Sí, viniste rápido, pero bueno, no llegaste. Te concedo eso, te concedo el mérito del esfuerzo, pero no pasó. Eso es la concesiva, ¿sí? Aunque venga rápido, no llegamos. Y la consecutiva, piensen en esto. Acá les puse 2 porque una es causal, de causa, y la otra es de consecuencia. ¿Por qué se las puse juntas? Porque a cada causa hay una consecuencia, ¿no? Yo tiro un vaso, causa. No sale la virome. Ahí está. Tiro un vaso es la causa. La consecuencia es que se rompa. Si yo pongo el nexo subordinante en la causa, es una adverbial de causa. En cambio, si yo pongo el subordinante en la consecuencia, es consecutiva o de consecuencia, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá. Tiré un vaso, entonces se rompió. El subordinante está en la consecuencia, que se rompió. Entonces esta es consecutiva, ¿sí? En cambio acá dice, como tiré un vaso, se rompió.
El nexo está en la causa, entonces esta es causal. Esto es solo para explicarles estas tres que son especiales. Y obviamente para entender bien la consecutiva tenemos que tener en cuenta esta relación de causa-consecuencia, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a pasar al texto. Bien, es un texto cortito, ¿sí? De 2 oraciones. Más adelante vamos a subir más textos analizando bien, pero ahora yo necesito que más o menos les queden claros todos los pasos, cómo reconocerlas, porque entonces vamos a hacer uno cortito para que puedan ir estudiando para la semana que viene. Pero ya voy a subir más y vamos a ir haciendo paso a paso. Las oraciones obviamente quedan con la práctica, chicos, es así. Tienen que practicar y practicar y practicar. ¿Y por qué? ¿Y qué pregunta? ¿Y cómo? ¿Y subrayo verbos? ¿Y no me salteo ningún paso? Bueno, vean los videos anteriores también, que eso les va a ayudar mucho. ¿Qué dice este texto? Dice, una Navidad, mi tío que pesa 120 kilos se disfrazó de Papá Noel y entró por la ventana porque quería sorprender a mis primos. Pero, siempre pensamos en los peros, los perros, que son 2 bestias enormes, no lo reconocieron y lo atacaron. Punto. Esta es mi primera oración. Siempre la mayúscula al punto, corchete. Uy. Seguimos. Ese año, los que estábamos en la casa del tío, terminamos cantando villancicos en donde lo internaron con los enfermeros. Esa fue la mejor Navidad que viví. Bien, ese es mi texto. Tiene 2 oraciones. Ahora, ¿cómo encaramos la primera oración? Que es larga y tiene montones de qués y verbos y cosas. Bien, ¿cómo encaramos? Subrayando verbos, subordinantes y nexos. Bien, una Navidad mi tío que pesa 120 kilos, se disfrazó de Papá Noel y entró por la ventana porque quería sorprender a mis primos, pero los perros, que son 2 bestias enormes, no lo reconocieron y lo atacaron. Fíjense todo lo que tenemos. Tenemos un qué, tenemos 2 verbos, tenemos un porque, tenemos más verbos, tenemos pero, tenemos subordinantes, más verbos. Ahora, los que tienen los verbos que dependen de un subordinante, como quería y pesa y son, no los contamos como principales. ¿Cuáles son los principales? Disfrazó, entró, ¿sí? Quería, depende de por qué, no lo consideramos. Reconocieron, sí, y atacaron, sí. ¿Bien? Porque no dependen de ningún subordinante. Bien, ahora a los verbos que no dependen de ningún subordinante le vamos a preguntar por su sujeto para saber si hay además coordinadas o no. ¿Quién se disfrazó? Mi tío. ¿Quién entró? Mi tío. ¿Sí? Hasta acá es un predicado compuesto. ¿Quiénes no lo reconocieron y lo atacaron? Los perros. O sea que este pero de aquí me está dividiendo oraciones. Tenemos una oración acá, coordinada, y otra, la primera, ¿sí? Que tienen predicados compuestos, pero sí, así es. Y a este pero de acá le pongo nexo adversativo. O sea que esta oración es una oración compuesta por coordinación adversativa. ¿Por qué adversativa? Porque acá no hay un punto y coma, no hay juxtaposición, porque acá no hay un y, no hay coordinación copulativa, hay un pero, no hay un o, no hay disyuntiva, hay un pero, y un pero es un nexo adversativo. Obviamente eso se lo tienen que estudiar. No todos los y, por ejemplo este y, no está separando oraciones, porque disfrazó y entró corresponden a un mismo sujeto. En cambio, este pero sí separa oraciones, porque acá digo que se disfrazó y entró mi tío y los perros no lo reconocieron y lo atacaron, ¿sí? Ahora, a cada uno de estos paréntesis los vamos a
trabajar como una oración separada. O sea que mi primera oración dice: una Navidad mi tío que pesa 120 kilos se disfrazó de Papá Noel y entró por la ventana porque quería sorprender a mis primos. Bien. ¿Qué sigue? Ya reconocí mis dos coordenadas, sé que voy a tener, es por coordinación adversativa y subordinación. ¿Sí? Sé que tengo subordinadas porque tengo subordinantes y verbos, ¿sí? Y ahora, ¿cómo sigo? ¿Sí? ¿Cómo sigo? De la siguiente manera: preguntando al verbo por su sujeto y marcando sujetos y predicados en mi oración, ¿sí? ¿Quién se disfrazó y quién entró? ¿Mi tío o mi tío que pesa 120 kilos? Mi tío gordo, ¿no es cierto? ¿Dónde está la broma? Acá. Mi tío que pesa 120 kilos. Esto es mi sujeto. Y todo lo demás, ahora pienso en mi paréntesis, de un lado y del otro del sujeto, hasta terminar mi paréntesis, hasta aquí, es mi predicado verbal compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque tiene dos núcleos que ya mismo los marco. Disfrazó y entró. Este I está separando estos dos núcleos, ¿sí? Bien. Pasemos al sujeto. Mi tío que pesa 120 kilos. Tengo mi sujeto expreso simple. Tío, núcleo. Mi modificador directo. Y que pesa 120 kilos, ¿qué está haciendo? Modifica a tío directamente y además tiene subordinante y verbo, o sea que es una proposición subordinada adjetiva. Y lo puedo reemplazar por la palabra gordo, ¿sí? Tengo una nueva oración, busco un nuevo sujeto y predicado. Este que se llena con tío y acá dice: mi tío pesa 120 kilos. ¿Quién pesa 120 kilos? Mi tío. Mi tío sujeto y además nexo, y pesa 120 kilos, predicado, núcleo, circunstancial de cantidad. ¿Vamos? Bien. Ahora todo lo demás que yo voy buscando en el predicado, les hago preguntas al verbo. ¿Cuándo se disfrazó? Una Navidad. Circunstancial de tiempo. ¿De qué se disfrazó? ¿Cómo se disfrazó? De Papá Noel. Circunstancial de modo o complemento circunstancial del modo porque tenemos preposición. ¿Por dónde entró? Por la ventana. Complemento circunstancial de lugar. Es complemento circunstancial porque tiene preposición. ¿Por qué se disfrazó? Porque quería sorprender a mis primos. Es un complemento circunstancial de causa. Pero, ¿qué pasa con este complemento circunstancial de causa? Tiene subordinante y verbo. Y si tiene subordinante y verbo, ¿qué es? Es una proposición subordinada adverbial causal. ¿Estamos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo analizamos las adverbiales? Porque hasta ahora no habíamos analizado. Sacamos el nexo subordinante y ahora decimos: quería sorprender a mis primos. Como tengo una nueva oración, busco sujeto y predicado. ¿Quién quería sorprender a mis primos? Sujeto tácito, él. Mis subordinadas pueden tener sujeto tácito, ¿sí? Y todo lo demás, acuérdense que sus subordinadas tienen que tener 2 niveles. O sea que si tienen subordinadas, por lo menos tienen que tener 4 niveles de análisis. Todo lo demás, predicado, verbal, simple. Quería, núcleo. ¿Qué quería? Eso, sorprender a mis primos. Objeto directo. ¿Sí? Acá. Pero es mi nexo adversativo, ya lo tengo marcado. Los perros, que son 2 bestias enormes, no lo reconocieron ni atacaron. Bueno, ¿qué hacíamos en mi nuevo paréntesis? En mi nuevo paréntesis le pregunto a los verbos por su sujeto. ¿Quiénes reconocieron y quiénes atacaron? ¿Los perros o los perros que son 2 bestias enormes? Los perros que son 2 bestias enormes, los perros malos, ¿no es cierto? Los perros malos. Sujeto expreso simple. No lo reconocieron ni atacaron. Predicado verbal compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque acá tenemos mi núcleo y mi núcleo. Ya mismo me los marcan
porque no se los pueden olvidar. Bien, perros, núcleo, lobos, modificador directo, que son dos bestias enormes, modificador directo. Este modificador directo tiene subordinante y verbo, o sea que es una proposición subordinada adjetiva, ¿sí? Vamos a marcar mi nueva oración. Y ahora tengo que tener dos niveles más de análisis, ¿sí? Sujeto y predicado. Acuérdense que el que se llena de su antecedente. Acá dice, los perros son dos bestias enormes. Los perros, sujeto y además nexo, son dos bestias enormes, predicado, verbal simple. Son núcleo, dos bestias enormes, PO. Repasen bien el predicativo obligatorio, chicos, después lo tengo en los videos anteriores, porque usamos mucho el verbo ser y estar, ¿sí? No, circunstancial de negación, no lo reconocieron a mi tío, objeto indirecto, y nexo, lo atacaron, objeto indirecto, porque esto significa a mi tío. ¿Bien? Bueno, chicos, vamos a parar acá porque ya está muy largo y no lo voy a poder cargar. Después voy a hacer más textos y espero que les haya servido mucho. Un beso grande y suerte en los exámenes.